¿Cómo hacemos para copiar ángulos? Para copiar ángulos tenemos que primero tener un ángulo. Vamos a construir un ángulo. ¿Ya? El ángulo aquí está determinado así. Vamos a visualizarlo de una manera mejor. Va a ser el ángulo ABC. ¿Ya? Vamos a construir sus lados, pero por segmentos nomás. ¿Sí? El segmento de A a B. Y construimos el segmento de C a B. Y tenemos nuestro ángulo ABC. Recuerden que la medida de los ángulos la hacemos contraria a el sentido del reloj, ¿ya? Antihorario se dice. Entonces, ¿dónde vamos a copiar nuestro ángulo? Vamos a copiarlo sobre una recta, ¿ya? En esta recta vamos a elegir el vértice D, o sea, el punto D, como vértice de la copia del ángulo alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para copiar este angulito de aquí? Para copiar el ángulo, entonces vamos a marcar un arco de circunferencia en el ángulo dado, ¿ya? Vamos a ubicar un punto en el lado AB del ángulo, ¿ya? Y con él vamos a trazar una circunferencia de centro B y radio F. Entonces, circunferencia de centro y punto, esa es nuestra opción, centro B y radio F. ¿Ya? Se nos genera este arquito que nos va a interesar, este de acá. Vamos a marcar ese punto de intersección, marcar punto en la intersección de ese elemento y ese segmento. Y vamos a copiar este segmento, ¿sí?, en la recta DE. ¿Ya? Vamos a copiar, vamos a necesitar entonces el compás para ir de aquí hasta acá. Marcamos centro, marcamos este punto en la intersección, ¿ya? Y tenemos este segmento que es la copia de BF. Ahora, aquí vamos a tener dos copias, una que es el segmento BF y la otra que es la circunferencia, que también es copia, ¿ya? Ahora, el punto G, su homólogo va a estar en algún lugar de este arco. ¿Cómo determinar ese punto G? Bueno, vamos a tomar la distancia de FG, también con el compás. El compás es el que nos permite medir distancias, ¿ya? Vamos a tomar de aquí hasta acá. Y esta circunferencia, que ya lleva la distancia de F a G, la vamos a posicionar con centro en I. Y ahí tenemos nuestra medida del segmento FG transportada a la recta y al punto I. Entonces, ¿qué ocurre con ese punto de aquí y este punto de acá? Bueno, los vamos a marcar, punto en la intersección entre estos dos arcos, ¿cierto? Y estos dos puntos tienen la particularidad de que están a la misma distancia FG, ¿sí?, de el I, ¿ya? El J al I, este segmento, tendría la misma longitud que el segmento FG, y el segmento IK también tiene la misma longitud que el segmento FG, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar una semirrecta, ¿ya?, del D al J. ¿Qué se nos produjo? Se nos produjo un ángulo, este ángulo formado por la recta H
y la semirrecta que acabamos de dibujar, ¿ya? Entonces, hemos replicado, hemos copiado el ángulo alfa sobre la recta H con vértice en D. Para medirlo, bueno, veamos, medir el angulito. Vamos a tomar S, D el centro y J el siguiente. Y es el mismo ángulo. Como hemos copiado todo, y esto nos permite, GeoGebra nos permite manipular, ¿cierto?, dinámicamente los elementos, nos damos cuenta de que si yo modifico la medida del ángulo que copié, se va a modificar el ángulo copiado, ¿sí? ¿Ven? Entonces, efectivamente, el ángulo que tengo acá es la copia del ángulo alfa, ¿ya? La justificación de esta copia o de este procedimiento tiene que ver con la construcción de este triángulo D, I, J, ¿ya? Que es, si lo observan bien, es un triángulo isósceles que tiene el lado DI congruente al lado DJ, ¿ya? Y la base es IJ, ¿ya? Entonces son dos triángulos congruentes, por lo tanto el ángulo va a ser congruente, el ángulo del vértice de este triángulo es congruente, son congruentes entre sí. Vamos a aprovechar también de ver que en esta vista gráfica de GeoGebra clásico, esta parte de acá no nos va a interesar, entonces la vamos a eliminar. ¿Y cómo eliminarla? ¿Cómo ocultarla en realidad? Es aquí en esta opción, vamos a las vistas, y esta corresponde a la vista algebraica, que no nos interesa. Pero la que sí nos va a interesar es una que está un poquito más abajo, que es protocolo de construcción. Cuando le damos clic aquí, nos aparece una tabla de distintas informaciones que son los nombres de los objetos que tengo en mi plano, la descripción del objeto, cuál es el valor y los rótulos, y podemos agregarles algunas cosas más. Por ejemplo, el icono, la definición, ¿cierto? Etcétera. Ahora, aquí a nosotros no nos interesa el valor, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar simplemente con el nombre y la descripción. Esta vista, la lateral que tenemos aquí, corresponde a los pasos que hemos hecho para realizar esta construcción, que en geometría es muy importante porque lo que vemos finalmente como un producto es un montón de rectas, segmentos, semirrectas, arcos o circunferencias, pero finalmente nosotros lo que queríamos era ver solamente el ángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos a copiar este ángulo? Está aquí. Es un paso a paso de lo que hemos realizado, de la copia que hemos hecho o de la construcción que hemos hecho, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo cuáles son los pasos que se hicieron. Por ejemplo, primero hicimos 3 puntos, A, B, C, que era para marcar nuestro ángulo. Cuarto, se formó el ángulo entre A, B y C. Luego definimos el segmento F, o sea que va de A a B. De A a B, recuerden que dibujamos primero los puntitos, después dibujamos los segmentos, el AB y el CB. Luego marcamos los puntos D y E para que se generara la recta. Luego marcamos un punto F sobre el segmento AB, ¿sí? Y con él marcamos este arco de circunferencia. Entonces aquí nos va dando la lista de pasos que hicimos para construir o llegar al punto, o sea, a la copia del ángulo, ¿sí? Esto va a ser importante cuando queramos recordar o rehacer una construcción.